Una de las celebraciones más trascendentales, incluso de las más bonitas que tiene el cristianismo, es precisamente la de la llegada de los tres reyes magos, como nosotros lo conocemos en la tradición cristiana. Todos nosotros sabemos que, bueno, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, las Santa Biblia, estos magos fueron en busca de Jesús, precisamente en síntesis para poderle rendir el tributo al rey de todos los judíos. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando Jesús nació en Belén, de Judea, los días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, es decir, los tres reyes magos, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Cosa que a nosotros, el solo relato nos parece un poquito ingenuo, ¿no? Llegar a un reino preguntando por el rey de los judíos, sabiendo que lo mismo iba a generar, pues, discordia, odio, envidia entre el gobernante o en el gobernante de aquella época y obviamente también entre todos los seguidores del mismo. En fin, esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Bien, y ellos contaban que venían siguiendo la estrella del bendito para poder adorarle. Oyendo esto, por lo que le acabamos de decir, el rey Herodes pues se turbó y así toda Jerusalén. Obvio, me parece una insensatez lo que aparentemente preguntaron aquellos reyes. Bien, se turba el rey Herodes, ¿verdad? Toda Jerusalén, y en ese sentido, pues, fueron convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, precisamente para preguntarle dónde nacería el rey de los judíos. Ellos le dijeron a Herodes, es decir, los sacerdotes y los escribas, que en Belén de Judea, porque así estaba escrito en la profecía. Herodes llamó en secreto a los magos y le indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, lo cual me parece también una gran ingenuidad de parte de los reyes magos, en este caso acudir al llamado de Herodes, pues para darle información sobre el niño Dios que habría de nacer. En fin, así nos los describe de manera literal el relato bíblico. Luego Herodes le dice a los reyes magos, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacémelo saber. Es decir, fueron tomados los reyes magos por Herodes como unos tontos útiles, casi como unos bobos a los cuales estaba utilizando el rey Herodes. Disculpen de verdad el lenguaje, pero así está escrito. Así nos lo hicieron saber a nosotros y básicamente los reyes magos aparecen como unos sencillos y humildes, ingenuos, utilizados en cierta forma por el rey Herodes. Si no, consulte las escrituras y ahí mismo aparece, pues, para que usted también pueda, en este caso, analizar el relato que en este instante traemos a colación. Luego dice que después de que los reyes oyeron al rey, se fueron, y aquí las estrellas que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo, es decir, sobre la casita, sobre el establo donde estaba el niño Dios. ¿Ok? La estrella que se había quedado en un lugar determinado, se regocijaron y se llenaron de muchísimo gozo. Al entrar a la casa, vieron al niño con su madre, es decir, con la Virgen María, se postraron, adoraron al niño Dios y le entregaron los famosos tesoros, el oro, el incienso y la mirra. Entonces hasta acá el relato bíblico sobre lo que es ese encuentro de los reyes magos con el niño Dios, que dicho sea de paso, no solamente es un relato muy romántico, poético, lleno de matices, de mucha inocencia, etcétera, etcétera, pero que también deja entrever algunas situaciones que no encajan con la realidad, ni siquiera política, social de aquel entonces, por los riesgos que implicaban para el mismo niño Dios. Y otra cosa que también deja entrever, que no es el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, que imagínense ustedes un niño que tiene por padrinos a tres reyes magos y solamente le regalan un poquito de oro, de incienso y de mirra y después si te he visto no me acuerdo. No tiene sentido. Aquello de que el niño, bueno, siempre estuvo como que subido en la pobreza financiera más profunda, teniendo como padrino a tres reyes magos. De verdad que eso no concuerda.
no concuerda con la realidad objetiva. Cuando unos reyes, de acuerdo al relato, han atravesado durante semanas, meses, desiertos, valles, montañas, para encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, para adorarle, para rendirle tributo, y que luego en el transcurso de su vida lo dejen en el más completo abandono, ¿verdad? De acuerdo a la idea que nos hacen creer a nosotros de profunda miseria económica y todo aquello, pues como que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y así nos han hecho creer a la inmensa mayoría de los cristianos ese cuentito barato. Bien, en fin, el tema que nos corresponde en esta ocasión es realmente estudiar, analizar a la letra viva y no a la letra muerta el profundo significado que tienen estos tres reyes magos. De acuerdo, como siempre agradeciendo las extraordinarias enseñanzas del gran Avatara de Acuario, realmente los tres reyes magos no son tres personas, como supone la inmensa mayoría, o tres hombres que, como dice el relato, vinieron de distintos lugares. Cuando estamos hablando de los tres reyes magos, estamos hablando de los colores que presenta el mercurio, y no estamos hablando del metal mercurio, perdón, que es utilizado para realizar algunos termómetros, para extraer el oro de las minas de la tierra y contaminar las mismas. Pues no nos estamos refiriendo a ese mercurio, no, estamos hablando de un aspecto simbólico. Cuando estamos hablando del mercurio nos referimos al agua del caos, no estamos refiriendo a la semilla cristónica, que al ser transmutada se convierte en el oro del espíritu vivo. Bien, esos colores de los Reyes Magos, lo repito de nuevo, viene a representar al mercurio cuando se va purificando. La estrella también tiene un simbolismo extraordinario y de hecho no puede faltar en el árbol de Navidad o sobre el Belén, sobre el pesebre que se coloca en los hogares de manera tradicional, de manera, en este caso, como costumbre, pues, del noble pueblo cristiano. Y resulta que esa estrella, junto con los reyes, también tiene un simbolismo maravilloso, también tiene un simbolismo trascendental, y que en este caso es un signo, una representación de la Madre Bendita, de la Estela Mari, dentro del iniciado, dentro de aquella mujer y de aquel hombre que ha decidido fusionarse con su divinidad. Entre otros simbolismos, obviamente también representa lo que es el sello de Salomón, tema maravilloso, extraordinario, que no vamos a profundizar en esta ocasión, ¿verdad? Que no vamos a profundizar en esta oportunidad, pero que entre muchísimas otras cosas representa los tres supremos, es decir, al primer triángulo, el de arriba representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo triángulo, las tres puntas que señalan hacia abajo, vienen a representar las tres sustancias, el aliento, la sangre, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Representa, bueno, los 12 signos zodiacales, su perfecto equilibrio en el universo, el que debería haber también dentro de nosotros. En fin, entre muchísimos otros aspectos simbólicos que tiene la estrella de David, el sello de Salomón, ¿verdad? O esa estrella de 6 puntas que simbólicamente guían a los tres reyes magos. Y por cierto, si te gustan nuestras humildes enseñanzas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificación y que en este caso nos contribuyas regalándonos un valiosísimo like. Bien, en ese proceso de purificación de nuestros mercurio o ese proceso de purificación, lo que hace es lavar, blanquear, esterilizar y ayudar a cristalizar los cuerpos existenciales del ser. Los cuerpos existenciales del ser se purifican a través del secretum secretorum de la alquimia, es decir, a través del matrimonio perfecto. Por eso es que aparece el simbolismo de los tres reyes magos, porque al principio el mercurio, es decir, la semilla cristónica, es de un color negro en el principio. Luego aparece de color blanco, obviamente representado en otro de los reyes magos, y finalmente en un color amarillo. Ahí están los tres reyes magos, de acuerdo a los colores de cada uno de ellos en la tradición. Y al final incluso aparece un cuarto rey,
aquel mitológico y tan debatido cuarto rey mago de color rojo, que es la púrpura de todos los reyes, esa púrpura que cristalizan y que portan todos los reyes. De manera extremadamente sintética, allí está el simbolismo de los Reyes Magos. Y fíjate, para poder profundizar en nuestros estudios, puedes escribirnos en los comentarios, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Y lo ideal es que usted también, en este caso, no es que lea u oiga simplemente, sino que estudie nuestro curso de autoliberación espiritual sintetizado, a grosso modo, en los primeros 30 temas, en los primeros 30 videos que tenemos aquí en nuestro canal. Bien, en la medida que se va purificando el mercurio, pues se van a presentar estos reyes simbólicos en 3 colores diferentes: negro, blanco y amarillo. Hay que saber preparar el mercurio. En un principio decíamos que va a presentarse con el color negro, es decir, de una forma inmunda, simbolizando que se encuentra en estado caótico. Y ese estado caótico a su vez está representado en el cuervo negro de la muerte. Se está alegorizado con una flor negra, metálica y mineral, con una rosa negra. Ese es el rey o el mago negro. Pero cuando el matrimonio perfecto, es decir, la pareja entre un hombre y una mujer, esto lo hemos dicho a lo largo de todo nuestro curso, respetando la libertad de cada cual, ¿verdad? Las libertades sociales, incluso psicológicas, espirituales, pero como se trata de respetar el espacio de cada cual, en el nuestro particular, así como respetamos los demás, en el nuestro, ¿verdad? En el nuestro, este trabajo se realiza de manera exclusiva entre un hombre y una mujer. Punto. Entonces, cuando la pareja, entre macho y hembra, ¿verdad?, refina el sacramento, practica el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, el sacramento del amor, entonces esa sustancia caótica representada en la flor negra, en el cuervo, en el caos, pues se va purificando y luego se vuelve blanca. Al llegar a este estado, es decir, cuando el mercurio se transmuta, cambia de ese color del negro al blanco, se dice que el gran alquimista, que el iniciado, que aquella mujer, aquel hombre que busca fusionarse con su propia divinidad, ha logrado extraer entre la podredumbre del caos y de las aguas negras lo que se conoce como la gelatina blanca. Ese proceso blanco inmaculado resplandece gloriosamente. Se dice que en este sentido, siempre de manera simbólica, el iniciado, el que está trabajando en la fragua encendida de Vulcano, en los misterios del Lingan-Yoni, en los misterios del sexo, pues en pocas palabras, al llegar a este instante, ellos están trabajando en los misterios de la blanca paloma del Espíritu Santo. Muchísimo más tarde, luego de muchísimo, pero muchísimo trabajo, esfuerzo, sacrificio sobre sí mismo, no solamente desde el punto de vista alquímico de la transmutación, sino también en la liberación de todos los elementos infrahumanos que cargamos en nuestra psiquis. Repito, luego de muchísimo trabajo espiritual, viene ese mercurio, de acuerdo a los merecimientos del corazón, e insisto, y al propio trabajo particular, ese mercurio se torna de un color amarillo. Cuando ese mercurio llega a ese nivel de purificación, se dice que el alquimista, que el iniciado, está trabajando con el águila amarilla. Aquí aparece el tercer rey o rey mago. Al final, y fíjese que todo esto se está gestando dentro del hombre, dentro de la mujer, que en pocas palabras está encarnando a la fuerza del Cristo. Y si usted nunca había escuchado estos temas, ¿verdad? Repito, te invitamos a que hagas nuestros cursos para que tenga mayor claridad y seguimiento de lo que aquí humildemente nos esforzamos por entregar y por enseñar. ¿Ves? También te invitamos a que nos escriba, a que podamos tener ese contacto
para que en la medida de lo posible podamos orientarte y ayudarte en estas enseñanzas. Fíjate que cuando estamos hablando de los tres Reyes Magos, estamos hablando de un proceso de autopurificación en el ser humano para su propia fusión con la fuerza Cristo, con el Cristo universal y cósmico. Y a todas estas algunos dirán, pero ¿qué disparate es ese? ¿Qué locura es esa? Si el Cristo es uno solo, claro, eso fue lo que te enseñó la religión para esclavizarte. Eso es lo que te han enseñado los hábiles, no todos, vamos a estar claros, no todos, pero en la inmensa mayoría de los casos, los jerarcas de muchas pseudos formas espirituales, algunos conocen los misterios y otros simplemente no. Por eso decimos que no en todos los casos. Pero hay quienes sí conocen el misterio y no les conviene, mira, por esto. Hay muchísimos intereses detrás de un gran negocio, ¿verdad? De un gran negocio en los cuales lo han convertido los falsos profetas y los falsos líderes espirituales. Por eso que nuestro Señor el Cristo, desde el punto de vista bíblico, en la única ocasión que aparece lleno de ira, ¿verdad? De rabia y donde muestra toda su fuerza y todo su poder y le echa palo a todo el que se le atraviese, es precisamente cuando va y enfrenta a los mercaderes del templo, cuando va y enfrenta a todos los sinvergüenza, a todos los degenerados que han hecho negocio con la palabra del Señor, han hecho negocio extremadamente lucrativo la liberación espiritual del ser humano. Fíjense que ni siquiera el símbolo universal de la piedad, de la caridad, del amor, como es nuestro Señor Jesucristo, tuvo un ápice, tuvo ni siquiera una pizca de condolencia y de consideración con los degenerados, con los traficantes de las eternas enseñanzas del Padre Celestial. No, Señor, para él mostró todo su carácter, toda su fuerza y todo su poder. Porque insisto, no les conviene que sepan de que no solamente, que sí, hay un rey de reyes y señor de todos los señores, que está en la cúspide de todo, pero que cada ser humano, eso es lo que no les conviene. A los pseudo líderes espirituales, que usted sepa, que nosotros sepamos que todo ser humano tiene la posibilidad de fusionarse con el Padre Celestial y obviamente, como decía nuestro Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es por mí, es decir, primero se tiene que fusionar con el Cristo. Y si todavía no me crees, y no te voy a pedir que me creas, no, a mí no me crea ni una palabra, siempre lo digo, practícalo, vívelo, experimentalo, vivéncialo, encarna su propia verdad. Usted tiene que encarnar su propia verdad. Y si solamente te sirven las palabras que están escritas en la Biblia, pues te voy a decir que nuestro Señor Jesucristo decía, porque vosotros podéis hacer cosas como esta y aún mayores. Eso lo dijo cuando resucitó a Lázaro y la gente estaba asustada. ¿Y cómo es esto? Y mira, estaba muerto. Ya como que hasta olía feo y mire, lo resucitó de la tumba. Dirigiéndose al pueblo, decir a usted, a mí, a todos los cristianos, dijo, porque ustedes pueden hacer cosas como esta y aún mayores. Para poder resucitar a los muertos hay que fusionarse con el Cristo. Entonces fíjate que Él no nos limita, a nosotros nos limitan, son los líderes espirituales, son los comerciantes de alma, ellos sí nos limitan, pero nuestro Señor Jesucristo jamás nos limitó a nosotros. Entonces, cada ser humano también puede encarnar y recibir a los tres reyes magos en su fuero interno, siempre y cuando tengan los merecimientos de corazón y los merecimientos de acuerdo al desarrollo de su propio trabajo espiritual. Entonces, lo último que aparece en ese iniciado, en el que escuchó la letra viva y no se quedó nada más de manera intelectual como ratón de biblioteca, tragándose la letra muerta, no. Ese, ¿verdad? El que realmente se está fusionando con el Cristo, al final despierta el fuego sagrado. Está alegorizado, simbolizado en el azufre. Todo esto es simbólico. Ahora, cuando el azufre y el fuego se unen, se fusionan, se integran con el mercurio, este último queda extraordinariamente preparado para el advenimiento del Cristo en el ser humano. Sí, y usted también puede recibirlo, pero obviamente es necesario un profundo
extraordinario proceso de autopurificación, pero no es que te creas que lo vas a hacer solo, porque entonces eso nos convierte en mitómano, en megalómano, en autosuficiente, en lo que no, yo lo puedo todo, porque si siempre de la mano del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Virgen Santísima. De hecho, primero tenemos que fusionarnos en mente, cuerpo y alma, en sentimiento, en corazón, con Dios en su manifestación como eterno femenino, es decir, con la Virgen Santísima, simbólica en todas las religiones, por cierto. Luego con el Espíritu Santo, luego con el Cristo y finalmente con el Padre. Solo no podemos. Así de sencillo. Entonces, para aquellos que digan, no, que bueno, que sí, que yo solito puedo, olvídate de ese ego. Ese es el ego. Es decir, el diablo interno que nos hace mitómano, nos convierte en autosuficiente, megalómano, en bueno, y nos hunde en las asquerosas, hediondas y repugnantes aguas del orgullo místico. No, señor. Este trabajo va de la mano con una jerarquía espiritual simbolizado, o no solamente simbolizado, que realmente está representado, tiene su fuerza y su poder, ¿verdad? En la divinidad, en la divina triada, y como desdoblamiento en la Madre Divina, y por qué no, también con la ayuda de los seres, los señores que trabajan para el sendero de la luz. En fin, para nosotros poder lograr esto, es necesario que encarnemos el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto se propone ante todo la cristificación del ser humano, del hombre y de la mujer, sí, pecadora, pero arrepentida, que trabaja sobre sí mismo. ¿Ok? Eso es lo que nos permite el matrimonio perfecto. Va con la salvedad de no derramar el vaso de Hermes, ¿verdad? Y poder fabricar dentro de nosotros el mercurio de los sabios. Ese mercurio tan citado en muchísimos libros de alquimia y que no es más que el fundamento trascendental para nuestra autorrealización y nuestra autoliberación espiritual. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, no puede verificarse, dijéramos, la resurrección del Cristo íntimo en el corazón de nosotros, los pecadores, los hombres, los seres humanos, en tanto no existan los cuerpos existenciales del ser. Y para que esos cuerpos existenciales del ser tenemos que purificar, ¿verdad? Cada uno de ellos a través del uso, como dice el bendito maestro, Avatara de Acuario, ¿cómo se llama? A través de la utilización del artificio, el instrumento, mejor dijéramos, de la alquimia, de la magia sexual y de la aparición de los tres reyes magos en nuestro propio sendero iniciático, para que precisamente al final del camino podamos convertir los cuerpos existenciales de ser en los vehículos del oro puro. Ya cuando los vehículos están, yo sé que hay temas cosas que son difíciles de asimilar, por eso repito una vez más, por tercera vez los invitamos a realizar nuestros cursos de autoliberación espiritual para poder asimilar de manera más pronta el mensaje que estamos entregando en esta disertación. Entonces, cuando ya nuestros cuerpos o están convertidos en nuestros vehículos en oro, y en el oro de la mejor calidad como verdaderos alquimistas, entonces estos se penetran y copenetran mutuamente sin confundirse, formando lo que se conoce en algunas escuelas iniciáticas como el Tosoma Eliacom, es decir, el cuerpo de oro del hombre solar, que sirve como envoltorio para el Señor, es decir, para el Cristo interno. A todas estas nos vale recordar unas palabras extraordinarias que aparecen en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 y 14, perdón, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo esto es un proceso alquímico, tiene que ver con la sabia utilización de la semilla, de la simiente del ser humano, e incluso de esa fusión con nuestros propios reyes magos. Mis apreciadas amigas, respetados amigos, como siempre te invitamos a que por favor no abandones nuestro canal sin antes suscribirte al mismo, regalarnos un like y activar la campanita de notificación.
Como siempre, me despido de todos ustedes, deseando desde lo más profundo de mi corazón que la bendición, la gracia, la protección, el amor del Padre Celestial siempre esté contigo y con toda tu familia.